¿Alguna vez has sentido que, detrás de encuentros y coincidencias, existe un mapa oculto trazado por el propio destino? Hoy vas a escuchar una promesa que toca lo más profundo. Chico Xavier, los 4 signos elegidos para ser guías espirituales en esta encarnación. No es simple superstición, es un llamado ancestral que atraviesa generaciones. En cada frase hay una invitación para reconocer señales sutiles en el día a día, identificar quién lleva una misión y entender por qué algunos nacimientos vienen revestidos de responsabilidad y luz. Prepárate para relatos que erizan la piel, símbolos que señalan caminos y una verdad capaz de transformar tu manera de ver a las personas a tu alrededor. Si aceptas esta mirada, tu percepción comienza a cambiar ahora. Lo que verás en los próximos minutos no es teoría vacía, son indicios, encuentros y mensajes que muestran cómo 4 signos parecen asumir, desde el principio, el papel de guías espirituales en esta encarnación. Existe un patrón que se repite en sueños, que se convierten en advertencias, en afinidades que parecen orquestadas por lo invisible, en decisiones que escapan al azar. Algunos lo llaman coincidencia, otros destino, pero hay un detalle que pocos perciben, una señal tan sutil que pasa desapercibida incluso para los más atentos. Cuando finalmente revele esta señal, ya no verás a las personas de la misma forma. Y quedará una única pregunta: ¿quién en este juego está realmente guiando a quién? Existe un velo sutil que separa el mundo visible del invisible y detrás de él, secretos ancestrales aguardan ser descubiertos. ¿Te has preguntado si tu vida o la de personas cercanas sigue un guión predeterminado escrito por fuerzas que trascienden nuestra comprensión? Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un conocimiento revelado por Chico Xavier, uno de los mayores médiums de todos los tiempos, sobre los 4 signos elegidos para ser guías espirituales en esta encarnación. No estamos hablando de horóscopo superficial, sino de una conexión profunda con el plano espiritual, una misión que se manifiesta a través de características, desafíos y propósitos que parecen grabados en el alma. Imagina que, desde el momento de tu nacimiento, ya estaba trazado un propósito mayor y que ciertas almas son elegidas para iluminar el camino de otras, para ser faros en medio de la oscuridad. Estas almas muchas veces cargan con un peso invisible, una sensibilidad aguda y una intuición que las conecta directamente con lo divino. Son los pilares, los consejeros, los oyentes, aquellos que, aunque sin saberlo, ofrecen un hombro amigo y una palabra de consuelo que resuena con la verdad. En este viaje, exploraremos los indicios, los patrones y las características que distinguen a estos 4 signos. Descubrirás cómo la energía cósmica se entrelaza con la espiritualidad, moldeando personalidades y destinando a algunos a un rol de liderazgo y orientación. Prepárate para una revelación que puede cambiar tu percepción sobre ti mismo y sobre quienes te rodean. Si sientes un llamado, una curiosidad que va más allá de lo común y deseas descubrir los misterios que Chico Xavier nos legó, entonces este es el momento. Para no perderte ningún detalle de este viaje transformador y seguir recibiendo contenidos que expanden la conciencia, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad y prepárate para descubrir los secretos que el universo ha guardado para ti. La verdad está a punto de revelarse y tu alma anhela por ella. Existe un origen que insiste en permanecer oculto. Un hilo tenue que une nacimiento, misión y sensibilidad. Esta es la raíz del misterio que ahora nos guía. No se trata de astrología superficial ni de etiquetas fáciles. Es un entrelazamiento entre alma, destino y elecciones que se manifiesta como un patrón recurrente a lo largo de vidas.
Chico Xavier señala una sintonía fina entre el espíritu encarnado y las vibraciones que lo rodean. Algunas almas llegan con una frecuencia capaz de atraer órdenes superiores, como si hubieran nacido con una antena orientada hacia lo invisible. Reconoces señales sutiles desde la infancia, afinidades inexplicables por ciertos lugares, sueños que regresan siempre con el mismo mensaje, empatía intensa que quema como fuego frío en el pecho. Estos indicios no son coincidencia, son marcas de una raíz, una matriz espiritual que predetermina la función de orientar, consolar y conducir a otros en momentos de crisis. La raíz del misterio nace en la intersección entre dolor y compasión. Cuanto mayor sea la sensibilidad al sufrimiento ajeno, mayor será la probabilidad de que surjan guías capaces de transformar el dolor en aprendizaje. También hay un patrón kármico, lazos que atraviesan generaciones, deudas y gracias que se repiten hasta que alguien decide asumir el liderazgo íntimo y espiritual. Los 4 signos que revelaremos aparecen como ramificaciones de esa misma raíz, expresiones distintas del mismo llamado. Cada rama manifiesta un tipo de guía, el que consuela con palabras, el que cura con el silencio, el que ilumina con el ejemplo y el que alerta con intensidad. En la práctica, la raíz se revela en gestos pequeños y cotidianos, una mirada que calla, una acción que salva, una presencia que cambia el aire de una sala. Y justamente en esta simplicidad reside el peligro, porque la señal más poderosa suele ser la más discreta. Si alguna vez sentiste sin explicación que alguien nació para ti o que lleva dentro una misión que no entiendes, entonces estás tocando esa raíz. El próximo paso es seguir estas pistas, aprender a leer las manifestaciones, reconocer el patrón tras las decisiones y percibir cómo la raíz del misterio dirige almas hacia el papel de guía. Prepárate. La revelación de las ramificaciones comienza ahora, y cada detalle te acerca a la verdad que muchos evitan enfrentar. ¿Quieres continuar? Hay una guerra que nadie ve, y aún así moldea destinos. El conflicto invisible entre la luz que busca guiar y las sombras que resisten al despertar. No es una batalla de declaraciones o palabras. Es un duelo de frecuencias, choques sutiles que ocurren en el silencio del pensamiento, en las elecciones más corrientes, en aquellas pequeñas traiciones a la propia intuición. Cuando un guía espiritual nace entre nosotros, atrae atención, no solo de corazones sedientos de consuelo, sino también de fuerzas que prefieren mantener el miedo y la ignorancia. Esta tensión crea señales, noches inquietas, repetición de sueños que previenen pruebas, encuentros que parecen pruebas. Observa las manifestaciones, un escalofrío que recorre la sala cuando alguien pronuncia una palabra, un frío repentino que desordena el ambiente, risas que ahogan verdades. El conflicto invisible se revela en patrones de resistencia, personas que se acercan buscando ayuda y al sentir la luz retroceden, oportunidades que surgen y se presentan como laberintos, consejos sabios que se descartan como locura. Es en este espacio donde se prueba el verdadero guía, no por la ausencia de fallas, sino por la persistencia frente a la oposición silenciosa. La misión se confirma cuando, a pesar del ruido de las sombras, alguien continúa hablando de aquellas cosas que queman y liberan. Percibe también cómo este conflicto elige objetivos, familias donde resurgen memorias antiguas, grupos que repiten dramas, ciudades que guardan leyendas de avatares menores. Y aún así hay una ironía íntima. Cuanto más fuerte la resistencia, más visible se vuelve la vocación del guía. Porque la misión se fortalece en el roce. La luz aprende a pulirse en las chispas de la dificultad. Si sientes una inquietud que insiste en apuntar más allá de lo obvio, quizás estés en el epicentro de este combate, como protagonista o como observador convocado. Y una advertencia en voz baja, sutil como un toque. Registra lo que escuchas ahora, porque estas pistas son llaves. Si una frase toca tu pecho,
llévala contigo. No como simple curiosidad, sino como un hilo que puede conectar al que llama con el camino. Permanece atento. El próximo paso revela cómo el llamado se transforma en acción. ¿Quieres seguir? Si este fragmento resuena, permite que alguien cercano lo encuentre. A veces, compartir es el primer gesto de sanación. Una vibración atraviesa el aire como una campana profunda. Es el llamado a la verdad que no pide permiso. Surgen pequeñas rupturas del cotidiano. Una palabra que afecta más de lo debido. Un libro que llega a tus manos en el momento exacto. Un encuentro que no es casualidad. Para quienes nacen como guías, el llamado es un pulso continuo, una urgencia que empuja al alma a levantar la cortina y mostrar caminos donde otros solo ven niebla. No es un destino cómodo. Es una invitación a enfrentar sombras, a hablar donde muchos prefieren callar, a asumir la responsabilidad de recordar a otros quienes realmente son. El llamado se presenta de formas distintas, en sueños que se repiten con símbolos que solo el corazón puede traducir, en dolores que se transforman en compasión práctica, en intuiciones que se confirman como mapas. Hay un refuerzo casi cruel. Cuanto más intentas ignorarlo, más insistente se vuelve, hasta que el alma acepta el riesgo de brillar y al hacerlo, atrae tanto gratitud como resistencia. Este contraste revela lo que significa estar elegido. No es recibir gloria, es asumir vigilancia. La verdad que estos guías llevan no es dogma, es un conocimiento vivo que exige coraje para decirse y sabiduría para escucharse. Presta atención a las señales. Son gestos cotidianos que se vuelven proféticos. Un abrazo que desarma el odio, una palabra que cambia decisiones, un silencio que abre puertas. Cuando alguien a tu alrededor actúa así, sin esperar retorno, puedes estar ante uno de los 4 signos elegidos. Ellos no anuncian títulos, solo cumplen una tarea. Y si ahora alguna parte de esto toca tu interior con un pinchazo de reconocimiento, considéralo un susurro del universo. Permanece atento, no como espectador, sino como participante de este cambio. Quédate conmigo. El próximo tema traerá relatos que confirman el patrón y mostrará quién realmente lleva esta misión. En la penumbra de las vidas cotidianas surgen relatos que cortan el silencio como cuchillas de luz. Personas que no se conocen describen el mismo sueño. Madres que nunca han oído hablar la una de la otra relatan frases idénticas que salvaron a un hijo. Un hombre al final de la calle encuentra al abrir la ventana una melodía que lo guía hasta un extraño que necesita ayuda, y sin entender por qué, actúa. Estos son testimonios sombrío-luminosos, voces que emergen entre el miedo y la esperanza, confirmando que algo mayor late bajo la superficie. Un relato cuenta de una joven que, cada noche, recibe la imagen de un árbol cortando la niebla. Al seguir la intuición que nace de ese símbolo, encuentra un grupo que se moviliza para acoger a personas en sufrimiento. Otro relato describe a un hombre que sana con el tacto sin saber el origen de la técnica. Basta con sus manos y un silencio profundo para que el dolor se convierta en enseñanza. En cada historia, la misma línea se revela. No se trata de prodigios espectaculares, sino de gestos pequeños que transforman destinos. Estos testimonios no consuelan solo corazones afligidos. Funcionan como mapas, muestran patrones, señales que se repiten, modos de actuación que pertenecen a los 4 signos elegidos. Observa el tono de las voces. No todas son suaves, algunas vienen con urgencia, otras con ironía, algunas con amargura que se convierte en compasión. Lo que une estos relatos es la insistencia de un propósito: guiar, recordar, despertar. Presta atención a los detalles discretos, frases que aparecen repetidas, símbolos recurrentes, reacciones viscerales en el cuerpo cuando cierta persona entra en el ambiente. Cuando eso sucede, no lo descartes como imaginación. Anótalo, obsérvalo, deja que el patrón se dibuje.
Y si alguno de estos relatos toca tu pecho con intensidad, guárdalo y déjalo encontrar a la persona adecuada. A veces, el acto de compartir, incluso en silencio, ya es el primer paso hacia la cura. En el próximo tema, profundizamos en la batalla interna, la lucha íntima que todo guía enfrenta cuando la vocación choca con el miedo. ¿Quieres seguir? Dentro del pecho de quien nace para guiar, se libra una guerra silenciosa que nadie ve, pero todos sienten. No es solo valentía contra miedo, es un duelo entre el deseo de servir y el impulso de huir. La voz que orienta aparece al mismo tiempo que el peso de la responsabilidad. Encuentros que exigen presencia, secretos que piden revelación, heridas ajenas que hacen revivir el propio dolor. El guía se encuentra dividido, ora atraído por la luz, ora sumergido en dudas que corroen como agua en piedra. Cada elección se convierte en prueba. Habla y la palabra pesa. Calla y el silencio martilla la conciencia. La empatía se transforma en desagüe emocional cuando no hay límites. La compasión se vuelve prisión cuando el alma acepta cargar sufrimientos que no le pertenecen. Hay noches en que la compasión reclama descanso, pero el llamado no lo permite. Hay mañanas en que la práctica espiritual parece útero de paz y otras en que la misma práctica parece vidrio afilado contra el pecho. Esta oscilación prueba, moldea y finalmente revela el tipo de guía que emerge. Surge la tentación del control, creer que salvar es dictar caminos y con ella el riesgo de perder la esencia. También surge la tentativa de esconderse tras lo obvio, tareas rutinarias, palabras vacías, gestos que simulan presencia. La verdadera prueba ocurre cuando nadie observa, seguir actuando con humildad aunque veas poco cambio, mantenerte firme cuando el agradecimiento tarda, aceptar que la semilla plantada tal vez florezca más allá de tu propia vida, y hay estrategias silenciosas que sostienen esta lucha. Rituales íntimos de protección, horas de meditación que reequilibran el campo, confesiones que alivian el peso, límites que aprenden a imponerse como bordes de sanación. Se aprende a transformar el agotamiento en compasión renovada, la confusión en claridad, el miedo en compromiso. Pequeñas victorias se acumulan, una mirada que reconstruye, una presencia que sostiene, y construyen la columna vertebral del guía. Si, al leer esto, alguna frase enciende un reconocimiento, deja una pequeña señal en los comentarios o comparte este fragmento con una persona que sientes que necesita escucharlo. Gestos discretos ayudan a mantener la llama encendida. El próximo tema revela el signo oculto que denuncia quién realmente lleva esta misión. Prepárate para notar detalles que escaparán a la vista común. En el centro de este enredo de señales existe un detalle tan simple que la mayoría ignora: el signo oculto que denuncia, sin alarde, quién lleva la vocación de guía. No aparece en cartas astrales explícitas ni en títulos oficiales. Surge como un rasgo repetido en la vida, una palabra que regresa demasiado, un color que se repite en sueños, un gusto por lugares abandonados donde la gente busca consuelo. Es una firma pequeña del espíritu, una forma propia de tocar el mundo que se revela en microgestos y repeticiones casi imperceptibles. Observa, las personas con esta misión no se declaran, pero dejan rastros. Llegan temprano a los ojos de los demás, sin esfuerzo. Saben escuchar sin interrumpir, tienen una calma que desarma las groserías. El signo oculto puede ser un sonido, una risa baja que surge justo antes de una confesión, o un olor que atrae recuerdos de infancia en extraños. A veces es un patrón, cartas escritas con frases iguales por personas diferentes, coincidencias que se alinean como puntos de un mapa, sueños que aparecen en familias distintas apuntando a la misma necesidad. Este patrón se repite hasta que alguien deje de ignorarlo. También hay señales que aparecen como resistencia. Quienes nacen para guiar encuentran espejos de inercia en los que el mundo responde con silencio.
pero el signo persiste. Exige atención sensorial, una tensión en el aire cuando la persona entra, un calor diferente en el ambiente, ojos que concentran más de lo que hablan. Saber leer este signo es aprender a desconfiar de lo obvio y a escuchar lo que el cuerpo denuncia. El escalofrío, el consuelo involuntario, el deseo de seguir. Antes de seguir, haz un gesto simple. Cierra los ojos un instante y escribe las 3 primeras palabras que vinieron a tu mente al leer este fragmento. Guárdalas. Más adelante, cuando los patrones se acumulen, ese marcador funcionará como clave. Volverás y entenderás por qué esa combinación repetida no es accidente, sino firma. Si este rasgo resuena en ti o en alguien que conoces, no te apresures a etiquetarlo. Observa. El próximo tema empieza a juntar estas pistas y a construir la escalada que lleva al encuentro del misterio. Las pistas ya no se dispersan, convergen. Lo que antes parecía fragmento aislado toma forma. Sueños repetidos se alinean con encuentros, mensajes cruzan entre extraños y coincidencias empiezan a formar un mapa que apunta en una sola dirección. La escalada ocurre como un aumento de frecuencia. Pequeñas señales vibran más alto, situaciones antes pasadas por alto ganan densidad. Y el clima alrededor de ciertas personas cambia como si una ley invisible reordenara la realidad. Cada detalle suma a otro y la suma revela intención. El ritmo acelera. Ese escalofrío en la nuca se vuelve persistente. La misma palabra surge en diferentes bocas. Memorias reprimidas reaparecen con imágenes que encajan unas con otras. Personas que buscan orientación aparecen donde menos se espera. Puertas se abren y cierran como si alguien probara el valor de quien observa. La tensión crece, pero no es caos, es preparación. Como si el universo afinara instrumentos antes de tocar la nota que revela todo. En este momento, el alma aprende a distinguir entre ruido y señal verdadera. La señal verdadera resuena en todo el cuerpo, provoca reacción visceral, cambia decisiones. El guía emerge no porque anuncia, sino porque los elementos a su alrededor lo colocan en escena. Encuentros que obligan a elegir, pruebas que exigen valor, silencios que piden palabra. La escalada revela también enemigos disfrazados, hábitos, miedos, comodidades que intentan retener a quien debería avanzar. Cada resistencia vencida amplía el campo de visión y acerca al punto en que el misterio se muestra. Sí, al leer esto, el pecho se aprieta o la respiración se acorta. Anota o guarda este fragmento, funciona como marcador para cuando todo encaje. Las pequeñas señales exigen memoria. Guardarlas es prepararse. Luego, todo se dirige al punto de encuentro, la hora en que el misterio muestra su rostro. Llega un momento en que todo el escenario parece inclinarse hacia una sola persona, no por elección consciente, sino por magnetismo invisible. El encuentro con el misterio no es un evento espectacular, es una confluencia sutil en la que rostros, palabras y objetos se alinean como piezas de un tablero que antes parecía aleatorio. Sientes que la atmósfera cambia, el aire se vuelve más denso, las voces bajan de tono e incluso el reloj parece marcar un ritmo distinto. Es en este pliegue del cotidiano que la verdad comienza a presentarse. Cuando el misterio aparece, no habla de inmediato. Se confirma con pequeños actos. Una mano se extiende sin que nadie sepa por qué. Una historia interrumpida retoma con detalles que solo unos pocos podrían conocer. Un breve contacto resuelve una tensión que hace tiempo corroe. La persona que lleva el llamado no anuncia. Es convocada por el movimiento a su alrededor. Testigos silenciosos perciben un ajuste fino en la energía, miradas que buscan presencia, corazones que buscan reposo. El encuentro ocurre en el umbral entre lo improbable y lo necesario. La escena tiene siempre un elemento de revelación,
un símbolo que se repite en el ambiente, una frase que resuena y que, por tercera vez, viene de bocas diferentes, a un sueño que, al contarse, encuentra eco inmediato en otra historia. Estos espejos multiplican el significado hasta hacerlo innegable, y entonces surge la elección. Quien está frente al llamado puede aceptar el papel de guía o retirarse, y esta decisión determina el tono de los próximos capítulos. Acogimiento o resistencia, claridad o neblina. Observa cómo, en este encuentro, la claridad no viene solo como comprensión intelectual, sino como cambio en el cuerpo, un alivio en el pecho, una expansión en la mirada, un temblor que anuncia transformación. Es el cuerpo el que confirma al espíritu. Y si, por un instante, sientes que esa autoridad silenciosa te toca, haz una pausa deliberada. Inhala 3 veces. Mantén los ojos abiertos y anota la primera palabra que surja. Guárdala. Más tarde, cuando las piezas se unan, esa palabra se revelará como hilo conductor. Todo converge. Las piezas que antes vibraban en frecuencias distintas ahora se alinean y forman una imagen imposible de ignorar. Los 4 signos elegidos no son solo etiquetas astrológicas, son arquetipos energéticos que encarnan formas específicas de guiar. La revelación explota con la calma de quien sabe su propio nombre. No es un grito, es una confirmación corporal. El aire alrededor cambia, los hombros se relajan, el pecho se abre como si por primera vez el aliento entendiera su propósito. El primer signo surge como mar. Es el sanador silencioso, aquel que siente las aguas del otro y sabe dónde drenar el dolor sin preguntar. Llega en gestos pequeños, un vaso de agua, una mano que sostiene, una presencia que acoge sin razones. El segundo signo aparece como refugio, talento para ofrecer estructura, la palabra justa en el caos, lógica que traduce sufrimiento en camino. Su voz organiza la inquietud de quienes se pierden. El tercer signo es llama, intenso, alarmante, aquel que despierta mediante presión. No es consuelo fácil, es un tirón de conciencia que sacude hacia la acción. El cuarto signo se muestra como puente, visionario y sereno, conecta mundos, traduce misterios y señala símbolos con ojos que ya han visto más allá de la niebla. Se alcanza el clímax cuando se entiende que estos 4 no actúan aislados. Forman un sistema donde uno sana, otro explica, donde uno llama, otro sostiene, donde uno ilumina, otro conecta. En encuentros fortuitos, la combinación de estas energías produce catarsis colectivas. Un gesto simple transforma una familia. Una palabra cambia un destino. Un sueño compartido se convierte en guión de cambio. El clímax revela también el precio. Quienes aceptan llevar la carga sienten que el mundo prueba sus cimientos, y la vocación misma exige renuncias y firmeza. Sin embargo, hay un detalle final que da al clímax su faceta más cortante. La firma oculta que une a los 4 signos, un patrón de repetición que aparece como frase, color o símbolo en vidas distintas. Cuando el patrón se revela no hay duda, hay confirmación sensorial. La revelación no es teoría, es experiencia que toca el cuerpo y reorganiza el sentido. Es en este momento que muchos eligen abrazar la misión y pagar el precio de la vigilancia, o retroceder y dejar que eso sea semilla en el suelo de otra vida. Si este fragmento enciende algo en ti, haz un gesto discreto. Escribe la primera palabra que vino a tu mente al leer las descripciones de los 4 signos y guárdala. Este acto simple funciona como sello, una pequeña práctica que preserva el encuentro y prepara para el giro que nace adelante. La revelación no queda estática, transforma. El giro de la conciencia ocurre cuando la visión se amplía y el mundo responde. Patrones antes aislados ahora dibujan un solo mapa, y el alma que observa comienza a ver más allá de la superficie de las personas y los eventos.
En este instante, el lector deja de ser solo espectador y se reconoce como parte activa del cambio. La comprensión se vuelve práctica. Pequeñas acciones adquieren nuevo peso, decisiones cotidianas llevan intención y la vida gana contornos de misión. Cuando ocurre el giro, también cambia la percepción corporal. La respiración encuentra otro ritmo, el estómago reacciona como brújula. La mirada busca consistencia en quien habla. Hay una nueva conciencia sobre las palabras. Dejan de ser aire y se vuelven instrumentos. Lo que antes parecía normal, ahora revela funciones ocultas. Una sonrisa puede ser remedio. Un silencio, una invitación. Un toque, un mapa. Así, el camino que se abre exige disciplina emocional. Reconocer límites. Aprender a canalizar la empatía. Distinguir entre ayudar y satisfacer la propia necesidad de ser necesario. Este giro se manifiesta en acciones prácticas. El guía que acepta el llamado cambia rutinas, madruga para atender a un vecino en dolor, lee sin prisa textos que calman, crea espacios donde el otro pueda quitarse la máscara. La conciencia colectiva también muta. Grupos que antes se dispersaban se reúnen. Pequeñas lideranzas nacen donde nadie esperaba, y el lenguaje de sanación circula como corriente subterránea. Al mismo tiempo surgen intentos de silenciamiento, ironías, desconfianza, sabotajes emocionales. Pero el giro fortalece la resistencia interior. Lo que florece ahora tiene raíces más profundas. No esperes pruebas externas grandiosas. El giro se comprueba en detalles. Un relato que repite la misma expresión en bocas diferentes. Un color que vuelve en sueños de personas distintas. Una sensación corporal que se alinea con un nombre. Estas señales funcionan como confirmación y también como advertencia. Aceptar la misión cambia la vida. Hay renuncias y también ganancias inesperadas. Claridad de propósito, conexiones profundas y un amor que no quiere poseer, solo liberar. Si algo en este fragmento enciende, haz un gesto discreto. Guarda este pasaje y déjalo llegar a una sola persona que intuyes necesita esto ahora. Guardar y compartir con cuidado es un pequeño rito de paso y muchas veces el primer acto de sanación. La liberación no es un evento luminoso que explota sin aviso. Es una secuencia de elecciones que afinan el alma hasta que el peso se disuelve en servicio. El camino comienza en el dominio del propio cuerpo. Aprender a reconocer cuando la compasión se vuelve vínculo enfermizo y cuando el silencio es remedio. Los guías verdaderos desarrollan prácticas que protegen y canalizan. Respiran de modo que no absorban el sufrimiento ajeno, como si fuera suyo. Establecen límites con ternura y aprenden a soltar. Liberarse implica transformar la empatía en acción consciente, no en agotamiento automático. En el día a día, el guión se repite en tareas humildes que acumulan poder. El sanador silencioso organiza atenciones en horarios rituales. El refugio ofrece disciplina y orienta con frases que sostienen. La llama provoca con intensidad calculada para despertar decisiones. El puente crea redes que unen a quien necesita con quien puede ayudar. Cada gesto construye un andamiaje de libertad, la capacidad de cuidar sin atar, de acoger sin asumir el destino ajeno, de hablar sin imponer y de escuchar sin juicio. Herramientas prácticas se revelan esenciales, rituales simples de limpieza energética antes y después del contacto. Una rutina de silencio que restaura límites. Escribir para deshacer nudos emocionales. Buscar supervisión espiritual para no confundir dolor con misión. Estas prácticas no son moda mística, son medidas de autopreservación que mantienen la luz encendida. La liberación también exige coraje para renunciar a aplausos fáciles, a vínculos tóxicos, a roles que desvían del propósito. Al renunciar, se abre espacio para el servicio puro. El camino requiere también reconocimiento colectivo. Comunidades que acogen debidamente la misión salvan a los guías del agotamiento. Donde hay cuidado mutuo,
Los 4 signos encuentran suelo fértil para actuar sin fragmentarse. Y donde hay miedo, surgen mecanismos de sabotaje, críticas que confunden, expectativas que atan, demandas que consumen. Aprender a distinguir es crucial. Observa cómo, a lo largo del proceso, empiezas a identificar señales de apoyo verdadero. Presencia que no exige retribución, silencio que sostiene, ofertas que respetan límites. Practica un ejercicio discreto. Elige una semana para anotar 5 momentos en los que tu energía cambia tras interactuar con otras personas. Registra el tiempo, la intensidad del desgaste y lo que funcionó como reposición. Estos datos, guardados con cariño, se convierten en mapa de supervivencia. Si esto resuena, guarda este fragmento como un mapa inicial, y si confías en alguien, compártelo con una sola persona que cuide de ti. Elige vigilancia para tu vocación. El camino lleva a la liberación cuando el servicio deja de ser carga y se convierte en expresión natural del ser. Sin embargo, liberarse no significa aislarse, significa alinearse. Cuando este alineamiento ocurre, la persona que guía actúa con ligereza, determinando y entregando al mismo tiempo. El próximo paso que queda es cerrar esta iniciación, transformar el aprendizaje en práctica cotidiana y devolver el misterio en forma de vida. ¿Preparado para cerrar este círculo?